El mayor miedo para muchas personas es terminar en la cárcel, especialmente si el penal donde te van a recluir es conocido como el Palacio Negro. Hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos la historia, leyendas y personajes célebres que estuvieron en la cárcel de Lecumberri, el llamado Palacio Negro, en la Ciudad de México. La Penitenciaría del Distrito Federal, o Palacio de Lecumberri como generalmente se le conoció, fue el lugar donde los delincuentes y presos políticos de México llegaban a pagar sus penas. Fue construida durante el Porfiriato, por orden del general Porfirio Díaz, en una parte del entonces Distrito Federal, donde durante la conquista Hernán Cortés había levantado las atarazadas, que son donde se guardaban las bergantinas o pequeños barcos. Antes de Lecumberri, los acusados por algún crimen en México tenían casi siempre que sufrir la pena capital, por lo que quienes se salvaban de esta, o la esperaban, eran recluidos en diferentes lugares como dependencias militares, haciendas o hasta iglesias. Luego, cuando la pena de muerte se abolió, el Estado se vio en la necesidad de tener lugares especiales y específicos para retener a los presos. En vista de esta necesidad, es que el general Porfirio Díaz ordena la construcción de un centro penitenciario de tipo panóptico basándose en el modelo de la penitenciaría de Filadelfia, que tiene una torre central y una serie de crujías o zonas donde se encontraban las celdas, de manera que desde esta torre se pudiera observar todo el reclusorio. Esta cárcel fue nombrada la Penitenciaría del Distrito Federal. Se construyó en más o menos 150,000 metros cuadrados a un costo de más de 2 millones de pesos aproximadamente. Se estimó la construcción de 724 celdas, pero finalmente se construyeron 1,000. Cada una medía 3.6 por 2.1 metros y 4.2 metros de altura. Se inauguró el 29 de septiembre del año 1900, después de 15 años de construcción. Desde la torre central, que medía 35 metros de alto, se vigilaba a los presos y a los mismos guardias durante 24 horas al día, quitándoles a todos la sensación de individualidad y privacidad. Lecumberri tenía varias zonas en las que se recluían a presos según los delitos cometidos. Por ejemplo, quienes robaban estaban en la crujía A, quienes realizaron delitos no graves en la B, los homicidas en la D, quienes tenían un proceso corto en la H, los distinguidos o presos políticos en la I, los homosexuales en la J, los agitadores en la M, los antiguos agitadores en la N, quienes habían cometido fraude en la L y los terroristas en la O. Hasta 1954 alojó también a mujeres y niños, y de los 714 reos que deberían poblar Lecumberri, se llegó a hacinar hasta 6,000. Digo hacinar porque el espacio físico siguió siendo el mismo. En sus inicios fue una cárcel modelo, pero hacia su final tuvo muchos problemas por la sobrepoblación, siendo registrados 15 reos por celda, por la poca seguridad interna y las denuncias de torturas. Se registraron muchas peleas, heridos y hasta muertes. Además, en el sexenio de Miguel Alemán, se encarcelaron a personas opositoras al régimen, entre políticos, artistas y escritores. La cárcel de Lecumberri le brindaba al principio derechos a los reclusos, que venían con obligaciones que cumplir. Se buscaba que con estas, el reo pudiera resarcir el daño provocado a la sociedad a través del arrepentimiento, la reflexión y el trabajo. Lo peor que le podía pasar a un reo era ser enviado como castigo por mala conducta, o por lo que los guardias considerasen, a la peor celda de la crujía, la que fue llamada el apando. Estas celdas estaban revestidas de acero, no tenían muebles, luz, agua o servicios higiénicos. En algunos casos se filtraba el desagüe de las otras celdas, o inclusive los vapores de un cuarto en pisos inferiores, lo que hacía que los presos castigados tuvieran que sobrevivir en un lugar terrible, sucio y pequeño. El 1 de agosto de 1976, los reos fueron trasladados al reclusorio norte después de las visitas familiares y el Palacio Negro, que se conoció así por el terrible destino al que eran sometidos los presos, o como dice otra versión,
por la cercanía a un desagüe cercano, cerró sus puertas para siempre e incluso se llegó a intentar demolerlo. En 1977, después de una campaña en la que muchas personas abogaron por la construcción histórica de este edificio, Lecumberri se convirtió en el Archivo General de la Nación, y después de una remodelación que incluyó la destrucción de algunas crujías, se inauguró el 27 de mayo de 1982. Lecumberri albergó a muchos reclusos famosos como David Alfaro Siqueiros, quien estuvo 4 veces preso, al revolucionario Pancho Villa y al autor José Revueltas, quien aquí escribió el libro El Apando. También estuvo preso en el Palacio Negro Ramón Mercader, quien fue el asesino de León Trotsky, Álvaro Mutis, quien escribió el diario de Lecumberri en 1960, y William Burroughs, el escritor americano que asesinó a su esposa imitando a Guillermo Tell. Pero uno de los presos más famosos fue Alberto Aguilera Valadez, o el famoso divo de Juárez, Juan Gabriel, quien fue injustamente acusado de robo en 1971, aparentemente por la actriz Claudia Islas. Juan Gabriel estuvo 18 meses en la cárcel y allí escribió canciones como No tengo dinero, Me he quedado solo, 3 claveles y una rosa, Iremos de la mano, entre otras. Enriqueta Jiménez fue quien juntó el dinero necesario para pagar su fianza y obtener su libertad. En 1982, el cantante protagonizó la película Es mi vida, en la que narró su estancia en el penal. A pesar de que el encarcelamiento de Juan Gabriel es bastante conocido por la cultura popular latinoamericana, lo extraño es que su expediente no ha sido encontrado en el archivo del Fondo de Penitenciarías. Pero no solo hubo presos reconocidos en este penal, también estuvieron los que lograron escapar de los muros del Palacio Negro. En 1975, Dwight Walker, un ciudadano americano que fue arrestado por tráfico de cocaína, escapó de Lecumberri vestido de mujer, gracias a la ayuda de su esposa. Luego llegó hasta Estados Unidos y contó su historia en un libro y en la serie Preso en el extranjero. Cuando Lecumberri ya no era una prisión que brindara beneficios mínimos a los reclusos, Alberto Sicilia Falcón, alias el varón del delito, escapó una vez colgado de una cuerda lanzada desde un helicóptero, aunque días después fue recapturado y devuelto a Lecumberri. Sin embargo, el 24 de abril de 1976 se descubrió que el varón del delito fugó nuevamente, ya que los guardias encontraron un túnel de 40 metros por 80 centímetros, por donde este reo fugó junto a Luis Antonio Zúcoli, Alberto Hernández y José Egassi. Pero la libertad no le duró mucho. Sicilia Falcón fue recapturado y sentenciado a 20 años en la cárcel de máxima seguridad La Palma, de donde fue liberado en 1999 a los 75 años. Como toda construcción que tiene muchos años y mucha historia, no es nada fuera de lo común escuchar una que otra historia de fantasmas, y Lecumberri no es la excepción. El fantasma más conocido del Palacio Negro es Jacinto, que se le apareció a uno de los antiguos intendentes de turno, quien lo vio sentado en una silla. Sorprendido por ver a un hombre, especialmente con un aspecto bastante demacrado, le preguntó cómo es que había entrado, a lo que éste contestó: otra vez no vino Amalia. El guardia, según dicen los archivos, descubrió que un hombre llamado Jacinto había sido prisionero de Lecumberri, que llegó hasta ahí acusado por su propia esposa, llamada Amalia. Dice la historia que Amalia prometió visitarlo, pero nunca lo hizo. Y eso fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del podcast y les recuerdo que pueden escucharlo y descargar los episodios desde Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Anchor y sus plataformas favoritas. También pueden ver las novedades y material adicional en @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram y Facebook. Yo soy Jacqueline Isa y nos encontramos en otro lugar misterioso la próxima semana.